Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Este programa se llama Ilumina tu camino. Ilumina el sendero de tu vida. Alumbra. Dice que tenemos que alumbrar nuestra existencia, nuestra vida. Somos luz. Jesucristo, nosotros que somos cristianos decimos, Jesucristo es la luz del mundo. Y Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Luego, nuestro sendero, nuestra vida, el propósito de nuestra existencia es alumbrar, es ser luz, es iluminar nuestra propia vida y la vida de los demás. Somos luz. Y por física cuántica, todo es iluminación, todo es luz. Al final de cuentas, somos energía, somos seres de luz. La materia, en un momento, en un nivel, la materia se convierte en luz. Por eso, la idea de este programa es que tú llegues a descubrir dentro de ti y a vivir el propósito de tu vida. Viviendo con propósito este viaje, pero con interioridad. El propósito es vivir, pero vivir con interioridad, porque desde adentro es que sale toda la energía para vivir, para tu existencia. Todos los problemas que tú tienes son de afuera, son de la vida exterior, o es de la política, o es de la economía, o es de la religión o de la ciencia. Todo problema, todo conflicto, todo lo que tú ves que hay dificultad, todo lo que te angustia, lo que te da pena, dolor, tristeza, todos tus agobios son de la vida exterior, o sea, de mirar, por mirar uno hacia afuera. Cuando tú miras hacia adentro, cuando tú interiorizas tu existencia, te das cuenta que hay gozo, hay paz, hay armonía, hay tranquilidad, hay serenidad. De esa es la manera, ese es el propósito de este proyecto. Es que empieces a vivir tu vida con interioridad. Y ilumina tu camino significa es que tú eres el camino y que tú eres la luz, la iluminación. Tú eres el continente y eres el contenido. Tú eres el significado y eres al mismo tiempo el significante de tu vida. Tú lo eres todo. El valor supremo de la existencia es eso. Este es el planeta de la vida. Hemos nacido para vivir. Para vivir es que hemos nacido. Voy a continuar con el tema de ayer, porque es donde yo les digo que es donde yo más encuentro sentido a la vida espiritual y a la vida espiritual cristiana. Ayer alguien me preguntaba, me decía, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Rompió Jesús con el judaísmo, con la religión antigua de los judíos y creó una nueva religión? No. Y la respuesta mía fue no. Jesucristo se presentó como un maestro del pueblo judío, uno que enseñaba. Y dentro de la religión judía, ese maestro era fariseo, un fariseo que era maestro, alguien que enseñaba. ¿Qué enseñaba Jesús? Enseñaba la buena voluntad de Dios, el camino. Y por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nosotros también somos el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios y Jesús aspira es que tengamos el mismo sentir. Dice, tengan el mismo sentir que tuvo Jesucristo. Tengan el mismo pensar que tuvo Jesucristo. Tengan la misma actitud que tuvo Jesucristo.
Y para yo tener la misma actitud, la misma forma de pensar y el mismo sentir que tuvo Jesús, pues yo debo ser otro Jesús. Porque no le podemos pedir peras al olmo, como dice el refrán. No le podemos pedir que una mata de limón, una planta de limón, un árbol de limón produzca mangos. Porque cada uno produce de acuerdo a su naturaleza. Luego Jesucristo vino a transformar nuestra vida, nuestra naturaleza, para que nosotros tengamos vida. Vida en Él. Vida. Vida es que yo sepa, saber, convencerme de que yo soy el camino, que yo soy la verdad, que yo soy la vida. Eres tú el protagonista, eres tú el sujeto en acción, eres tú el que tiene que hacer que esta vida funcione. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos dormidos. Voy a poner otra vez las láminas para seguir profundizando en el texto que hoy lo que veníamos hablando ayer, pero que hoy quiero avanzar un poco. Ayer estábamos hablando del adormecimiento de la conciencia, que es cómo se describe esto en la Biblia. En la Biblia existe el pasaje del Génesis, que es la caída. Pero entre los budistas, por ejemplo, también existe esto, pero de otra manera. Dices que en el budismo es que nacemos dormidos y necesitamos despertar. En la Iglesia Católica dicen que nacemos con el pecado original. Y en la Iglesia Cristiana se dice que nacemos con la naturaleza caída, corrompida. Nuestra naturaleza heredó de la primera generación que cayó, heredamos esa tendencia al pecado. No el pecado en sí que ellos cometieron, sino que la naturaleza nuestra tiende a estar dormida, a permanecer dormida. Hoy en la actualidad es muy importante, llama mucho la atención lo del budismo. ¿Por qué? Porque en el budismo se habla que Buda es el iluminado. Y en Cristo se dice que Cristo es la iluminación. Ve que los dos están por el mismo lado, por la misma tendencia. Pero antes del Buda y antes de Jesucristo, antes de aparecer el cristianismo, lo que se habla es que el ser humano tiene que vivir con su interioridad, despertar. Por eso dicen por ahí que quien mira hacia afuera, duerme. Quien mira hacia adentro, despierta. Es lo contrario. Cuando hablaba yo hace un momentico que le decía que ayer estuve hablando con una persona que me decía quién era Jesucristo. Jesucristo es el que vino a transformar el mundo, en el sentido de que vino a enseñarnos cómo se debe vivir, cómo se debe actuar en esta vida. Y esa manera de actuar, los pintores en la Edad Media lo decían de esta manera. Pintaban la figura y decían, mire, el problema de esta vida, de la sociedad, es que hay una culpabilidad. Dios culpa a Adán, Adán culpa a la mujer culpa a la serpiente. Hay una cadena de culpabilidades. Y Jesucristo dice, un momentico, lo que hay aquí es que hay dos árboles, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Si ustedes optan por la exterioridad, están actuando por el conocimiento. Si ustedes optan por la interioridad, están actuando no solo por el conocimiento, sino por la vida, por el camino del vivir. Y si tú tienes vida, además de tener vida, tienes conocimiento. En cambio, si tú tienes solo conocimiento, no tienes vida. Y yo hacía esta diferencia. La diferencia es que hay dos caminos, dos maneras de pensar. El adormecimiento de su conciencia y el despertar de la conciencia. El adormecimiento de la conciencia es lo que hace la sociedad actual. Tiene poder y tiene relación. El problema de los cristianos es que no relacionan la sociedad, la vida cotidiana con su espiritualidad. Piensan que una cosa es estar en la iglesia orando y otra cosa es estar en el mundo viviendo. Y en la vida espiritual no. En la vida espiritual todo es un componente.
Entonces nosotros tenemos que pasar de pensar el mundo, la humanidad, el mundo nos enseña esto, que en la vida hay vencedores y hay vencidos. Eso nos enseña el mundo, que hay vencedores y hay vencidos. Y que nosotros para poder triunfar o vivir tenemos que vencer al otro. En cambio, en el cristianismo, en el despertar de la conciencia, sea cristiano, sea budista, musulmán, hindú, cualquier sea tu religión, porque aquí yo no estoy hablando de la religión, estoy hablando del despertar de la conciencia. El Buda vino a despertar la conciencia, Jesucristo vino a despertar la conciencia, Mahoma vino a despertar la conciencia, el hinduismo fue a despertar la conciencia, las religiones antiquísimas como la griega, la egipcia, los sumerios, el propósito era despertar la conciencia, porque lo que ellos buscaban era vivir un camino espiritual. ¿Cómo se despierta la conciencia? Pasar del adormecimiento al despertar. ¿Y cómo se pasa? Pues quitarse uno de la mente que en la vida tiene que haber vencedores y vencidos. No, lo que hay es una compensación. Ganar muchas veces es perder y perder es ganar. No existe la pérdida en sí, porque existe ganar o aprender. Esa es una de las formas de la compensación. Cuando tú no tienes una cosa, tienes otra, pero no es perder. Ganar es perder. Pongo esa frase para decir que lo que significa esto es que no existe pérdida, no existe el caos. Cuando tú careces de algo no existe el caos, existe la compensación. No pelees más, no luches más por vencer a los otros. Dicen por ahí, y ponen muchas veces este ejemplo, diciendo que entre los hispanos, y se lo he escuchado a los mexicanos, dicen que habían unos pescadores, y el pescador tenía en una canasta, en una vasija, tenía unos cangrejos con tapa y otros tapados. Y entonces le dice, oye, ¿cuál es la diferencia? Dice, es que los sin tapa son hispanos y los tapados son americanos. O sea, son anglos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Dice, no, porque los anglos se ayudan unos a otros. En cambio, los hispanos, o los mexicanos en este caso, lo que hacen es evitar que los otros salgan. Cuando un cangrejo está subiendo, el otro lo jala hacia abajo, y entonces no lo deja salir, entonces no se necesita taparlos. ¿Ve? Ese es el trabajar con vencedores y vencidos. Esta anécdota, que la he escuchado muchísimas veces a predicadores, a personas que dan conferencias, y eso es para enseñarnos que la mentalidad nuestra es que hay vencedores y hay vencidos. Y el cambio del despertar es compensación. Tú no tienes que vencer a nadie ni convencer a nadie. Tienes que vivir simplemente la vida. Y cuando tú carezcas de algo es porque estás abundando en otra. Tú tienes que mirar al observar la abundancia que hay en ti, para que no mires la escasez que hay en ti. Muy bien. La otra es el mundo. La humanidad piensa siempre en buenos y malos. Siempre piensa en que hay buenos y que hay malos. En cambio, en el despertar de la conciencia, uno lo que ve es unicidad. No hay malo, no hay bueno. Hay es diferencia y diversidad. Somos diferentes. El mundo es diverso. Lo que para ti es malo es bueno para el otro. Eso, cuando se habla de bueno y malo, eso es de religión. Eso es creado por el ser humano, como la política. El número 1, la política; el número 2, la religión, es el que habla de buenos y malos. En el despertar de la conciencia se habla de unidad. ¿Qué es unidad? Es diferencia y diversidad. Segundo, la economía. En la economía se habla de abundancia y escasez. Eso es el mundo, eso es creado por el ser humano. En cambio, en el despertar de la conciencia se habla de reciprocidad, de dar y recibir. En esta vida estamos dando y estamos recibiendo. Nosotros recibimos energía y damos energía. Y por eso es que vivimos. Nuestro cuerpo vive, nuestro ser es porque recibe energía y da energía. Si se quedara la energía concentrada en nosotros, no podríamos vivir. Si no recibiéramos energía, no se pudiera vivir. Y si nadie nos diera energía, no se pudiera vivir. Entonces hay una reciprocidad de dar y recibir. Es mejor dar que recibir, porque dando es como se recibe. Esa es la abundancia y la escasez
para nosotros es dar y recibir. Abundancia y escasez es para el mundo. Hay abundancia, hay escasez. Y cuando hay escasez, a ti no te importa lo demás, porque para ti es vivir tú. Cuando hubo en este momento, hace un tiempito, hace unos días atrás, la escasez de la gasolina aquí en Texas, era increíble cómo la gente iba, un ser humano iba, llenaba su carro y llevaba unas vasijas, unas cantinas o unas cantimploras, como podamos llamar, como las llamemos, para echar más gasolina. Llenaba la troca de gasolina para él porque estaba evitando la escasez, pero no pensaba en dar y recibir, no pensaba en la reciprocidad, ni en la unidad, ni en la compensación, no pensaba en eso. Pensaba era en la escasez que él iba a tener y no le importaba lo demás, la abundancia y escasez. ¿Qué saca a esa persona con tener el carro lleno de gasolina y los demás sin gasolina? ¿Con quién iba a transportar? Y en un momento dado, cuando vieran los otros que él es el único que tiene gasolina, pues va y se la piden. Y si no la piden, si no la da, se lo obliga. Abundancia y escasez, eso es del mundo. En cambio nosotros es reciprocidad, dar y recibir, el despierte de la conciencia. Lo otro del mundo es la vida y muerte. Siempre se vive entre la vida y la muerte, como una dicotomía, o se vive o se muere. Esa es la ciencia. Y la ciencia nos promete que nos va a dar vida, y mentiras, no nos da un segundo más de vida. Lo mismo es la economía, la religión, la política y la ciencia. No nos solucionan nada en cuestión de vida. Hacen es por el sistema que se ha creado externamente. Hay un sistema externo, político, religioso, económico y científico. En cambio, en la interioridad hay un movimiento de compensación, de unidad, de reciprocidad y de transformación. Vida y muerte es transformación, es la eternidad en el cambio. Es que nada, ni siquiera la materia se destruye, ni siquiera la materia muere. La materia se transforma. Dice que no se crea ni se destruye, sino se transforma. Pues mucho más el espíritu, lo que llamamos alma. El alma no se destruye, no se transforma, no se elimina, no se crea, está ahí, es una eternidad perenne que va cambiando. ¿Qué resultados da si vivimos en el adormecimiento de la conciencia? Pues es que ese ser humano o esa persona vive en la soberbia y el orgullo, en el proselitismo, en la codicia y la avaricia, llenos de corazón. El corazón está lleno de rencor, de envidia, de odio, de avaricia, de codicia, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esa persona vive en el reino del mundo, porque son miembros. Se habla que miembros de una iglesia, entonces tiene que hacerse proselitismo para ganarle al otro. Por eso las iglesias compiten, los cristianos compiten unos con otros, las religiones compiten. En cambio, en la espiritualidad no hay competencia. En la espiritualidad simplemente se vive. En el adormecimiento de la conciencia se cree en la propiedad privada. Y por eso es que se busca tener más. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? El valor está en lo que se tiene. Por eso es la codicia. Codiciar es quitarle las cosas a los demás y avaricia es llenarse, llenarse y llenarse. Y aquí lo que hay es una visión física, donde se llena el corazón de cosas, apegados, el apego. En cambio, en el despertar de la conciencia es diferente. Los resultados son distintos. Reino de los cielos. Y en vez del reino del mundo, se vive en el reino de los cielos. El reino de los cielos está entre vosotros. Es humildes en espíritu. Miembros de la iglesia habla de proselitismo. En cambio, nosotros hablamos de hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos pacificadores. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los humildes en espíritu serán llamados, a ellos se le darán el reino de los cielos. En la propiedad, que el mundo habla de la codicia y la avaricia, nosotros hablamos de la mansos. De humildad es mansos, mansedumbre, es no tener nada como propio, como suyo. Y los mansos heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredad. ¿Tú quieres heredar tierra? Tienes que ser manso. Y la visión física ya no es en nuestro despertar de la conciencia. Ya nuestro corazón no está lleno
Al contrario, nuestro corazón está es limpio, vacío, porque ya nos hemos desapegado. En la visión de Dios, limpio de corazón. Los limpios de corazón mirarán a Dios. Los mansos heredarán la tierra. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y los humildes en espíritu serán los que tendrán el reino de los cielos. Este es el despertar de la conciencia. Y esto es propio del cristianismo, pero no es único ni exclusivo. También está en el budismo, también está entre los musulmanes, también está entre el judaísmo, también estaba en las religiones de Egipto, de Mesopotamia, de los sumerios, de los acadios. Ellos vivían de esta manera el despertar de la conciencia. Pero socialmente el poder del mundo, la política, la religión, la economía y la ciencia matan el despertar. O sea, la gente permanece dormida, el adormecimiento de la conciencia, y por eso este programa es difícil que la gente lo entienda. Muy complicado que una persona pueda entender que debe vivir en el despiertos en vez de dormidos. La gente busca es vivir adormecida, porque tiene adormecida su conciencia, la tiene apagada, adormecida, vive en un sueño. Nace dormido, vive dormido y muere dormida la persona. Tenemos que despertar, y para despertar tenemos que la manera de cambiar, de mirar el mundo. Yo tengo 3 libros que eso es lo que busca. Estos libros están en Amazon. Uno es Inténtalo y lo lograrás. En este libro yo trato de que las personas descubran que la vida es positiva, que la vida hay que mirarla siempre de unas buenas nuevas. Segundo, que en la vida tenemos que enseñar. Todo lo que aprendemos hay que enseñarlo. Todo lo que tenemos hay que darlo, no hay que guardar nada, porque si damos tenemos mayor abundancia. Que en la vida tenemos que desarrollar nuestros dones, nuestros carismas, que en la vida tenemos que vivir en comunidad y que debemos vivir sirviendo. Esos elementos es lo que yo hablo en Inténtalo y lo lograrás, y pongo varios ejemplos. Buscando el cuerpo perdido es que nosotros en Jesucristo hemos perdido el cuerpo de Cristo, o sea, la espiritualidad, la corporeidad. La hemos fallado, se ha perdido. Así como los primeros discípulos cuando Jesús fue enterrado no encontraban el cuerpo de Cristo, así nosotros hoy día también hemos perdido el cuerpo. Y el otro libro es Descubre y vive tu identidad. ¿Quién eres tú? Los 3 libros son buscando el despertar de la conciencia. Y tengo una página web que es www, como se dice, ricardorubio.org, organization. ¿Por qué es ORG? Porque cuando fui a comprar ya el dominio de Ricardo Rubio ya estaba ocupado, entonces puse ORG, pero al final eso me convino porque yo prefiero que fuera, que hoy día pienso que sí, que es mejor una organización. Muy bien, aquí hay unos elementos, hay muchos otros libros que nos pueden ayudar. Voy a dejar acá para mañana profundizar un poco en ese despertar a la conciencia. ¿Qué es ese despertar en sí? ¿Qué es el despertar de la conciencia? ¿Cómo se puede hacer? En eso me gustaría ayudarte, porque tú vas a vivir la vida, pero vas a vivir una vida en tristeza. Vas a vivir una vida agobiada. Por eso Jesús dice, venid a mí, los que estéis cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Porque es que la vida es traumática. Hoy mucha gente no puede ir a la iglesia. Aunque quisieran, no pueden ir por los agobios de la vida. Y agobios que no se dan cuenta. Si tú te das cuenta, hoy que podría ser un día de descanso, tú no lo vas a descansar. Porque trabajarás. Recuerda cuando renunciaste al árbol de la vida y empezaste a vivir por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú ya no puedes descansar. Por eso dice que
conseguirás el pan con el sudor de tu frente. Ya no te dejan descansar. Ya no hay un momento de reflexión en que tú puedas sacar para contemplar, porque tú vives es almacenando, acaparando. Tú tienes que tener el movimiento. Estás en la organización mental de la sociedad de consumo. Y tú tienes que estar ahí en esa rueda. Y no te dejan salir. Y hoy crees que si hoy no trabajas, te vas a morir, vas a escasear. Y hoy, como no pudiste hacer por estar trabajando durante esta semana, entonces hoy tienes que ir a hacer cosas que no pudiste: lavar la ropa, limpiar la casa, tienes que lavar el carro, hoy tienes que reunirte con tus amigos, hoy tienes que mirar el fútbol o el partido, hoy tienes que divertirte porque no pudiste, porque tu trabajo no te divierte, porque tu vida, que debe ser una diversión constante, plena, total, tú no lo pudiste hacer durante esta semana. Entonces hoy buscas, cuando domingo es día del Señor, día de descanso, día de encontrarse contigo mismo. Si no has podido durante la semana, pero tú no puedes ir hoy a la iglesia, no vas a ser capaz, porque estás agobiado, estás lleno de cosas que te impiden en tu voluntad ir a adorar al Señor, a alabarlo, a bendecirlo, a un momento de relación. Estás en un momento, tú crees que eso que vas a hacer hoy te va a dar descanso, y no. Te vas a dar agobio porque vas a perder dinero, vas a perder tu salud, vas a perder tiempo, y al final vas a estar, de la tarde vas a estar más cansado o cansada que como empezaste, porque estás dormida, estás en una pesadilla, tu hombre o mujer, dormido o dormida, no has despertado. El despertar de la conciencia es un proyecto grande de la vida de uno. No dejarse manipular por la ciencia, malo o bueno. Voy donde el médico para que me diga cómo estoy, cómo me siento. Increíble eso. Va donde el médico para que el médico te diga cómo te sientes tú, porque tú no te conoces, no eres capaz. Como estás dormido, tiene que otro decírtelo. Y el otro lo que te dice es de acuerdo a la ciencia, muerte o vida. O el de escasez, economía o abundancia. Tienes que ir donde el otro para que te diga si eres escaso o estás en abundancia. O tienes que ir donde otra persona para que te diga si estás en lo bueno o estás en lo malo. O tienes que ir a otra persona para ver si estás ganando o perdiendo. ¿Sí ves? Como tú vas para que otro te diga en vez de ser tú mismo. Pero bueno, para eso son estos programas, estos proyectos, para ayudarte. Si tú te dejas, si tú sacas tiempo para verlo, pero no, como estás dormido, pues no vas a sacar tiempo. Vas a seguir en la pesadilla. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye, pasa este video si crees que a alguien le sirve, y sigamos el despertar de la conciencia, sigamos iluminando nuestro camino. Tú eres el camino, tú eres la luz. ¿Para qué yo busco este proyecto? Busco prolongarte tu vida para que vivas más tiempo en este mundo, para que no pierdas pronto la vida, sino que la extiendas un poco más, pero eso sí, vivirla de una manera con buenas relaciones con los demás, con buena salud y autosuficiente, porque ¿para qué tener una larga vida si tú no tienes excelencia y calidad? Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye.